María Elena Santos tenía 50 años cuando ocurrió aquel día, un día que, hasta hoy, ella dice que partió su vida en un antes y un después. Trabajaba como limpiadora en el 30º piso de Castillo Enterprises, una de esas empresas donde el suelo brilla más que las sonrisas. Entraba todos los días a las 5:30 de la mañana, antes de que apareciera cualquier ejecutivo. Limpiaba las salas de vidrio y el suelo de mármol con el cuidado de quien arregla su propia casa. Era una mujer discreta, de voz baja, pero de mirada firme. Viuda desde hacía 8 años, vivía con su madre enferma y un hijo ya adulto que trabajaba por turnos. Lo que casi nadie sabía era que, en las pocas horas de descanso, María estudiaba idiomas por internet. Alemán, japonés, francés, todo sola. Era la forma que encontraba de sentir que todavía podía crecer, incluso cuando el mundo parecía haberse olvidado de ella. Aquel martes, Sao Paulo amaneció bochornosa y gris, el tipo de día en que el aire parece pesado incluso dentro de los edificios con aire acondicionado. María estaba terminando de pasar un paño por la mesa de reuniones cuando oyó el murmullo en el pasillo. Ejecutivos japoneses, corbatas impecables, seguidos por Enrique Castillo, el heredero de la empresa, de traje claro y andar demasiado confiado. Era el día de la reunión que decidiría el futuro de la filial. Un contrato de 50 millones de reales con la Yamamoto Corporation. Ella sabía que ese piso estaría lleno de gente importante y por eso lo limpió todo 2 veces. Cuando Enrique entró en la sala, se apresuró a recoger los productos de limpieza queriendo desaparecer. Pero fue allí, en ese gesto sencillo, cuando el destino decidió cruzar el camino de ambos. Enrique era el tipo de hombre que gustaba de ser notado, no por competencia, sino por presencia. Hijo único de un magnate de la construcción, creció creyendo que el mundo giraba para servirle. En el edificio, todos sabían cuando llegaba. Perfume, demasiado caro, voz demasiado alta, gestos ensayados. María, que trabajaba allí desde hacía 7 años, ya había aprendido a reconocer el sonido del tacón de su zapato sobre el piso encerado. Siempre venía acompañado de chistes a los que solo reían los subordinados, por obligación. Aquella mañana parecía aún más eléctrico de lo habitual. Iba de un lado a otro, ajustándose la chaqueta, ensayando expresiones en el reflejo del vidrio. Decía en voz alta palabras en inglés, errando la pronunciación, mientras un asistente tomaba notas. Hoy es el día en que Castillo Enterprises muestra que habla el idioma del mundo, proclamó, mirando alrededor como si esperara aplausos. María fingió no oír, concentrada en alinear las sillas, pero por dentro sintió la incomodidad familiar. Esa que solo quien ha sido demasiado invisible reconoce. Cuando llegaron los japoneses, el clima cambió. Entraron con una postura discreta y elegante, haciendo leves reverencias. Enrique, intentando imitarlos, casi tropezó con su propia emoción. Llamaron a un traductor de la empresa para intermediar, pero parecía nervioso. El idioma japonés exige más que palabras. Hay tonos, silencios, gestos que dicen tanto como las frases. María observaba de lejos, escondida cerca de la puerta, solo esperando la señal para recoger las tazas. La reunión comenzó tensa, con sonrisas controladas y miradas atentas. Enrique hablaba demasiado, interrumpía al intérprete, intentaba impresionar con términos técnicos que apenas comprendía. Los japoneses se miraban entre sí, corteses, pero visiblemente incómodos. Fue en ese escenario de vanidad disfrazada de profesionalismo cuando el destino decidió actuar, y María, sin saberlo, estaba a punto de ser puesta en el centro de una escena que nadie olvidaría. Enrique se sentó a la cabecera de la mesa como quien ocupa un trono. Fingió hojear el contrato impreso, pero su mirada recorría más los rostros que las cláusulas.
El traductor intentaba seguir el ritmo, sudando bajo el aire acondicionado. Uno de los ejecutivos japoneses, el señor Takeda, pidió permiso para hacer una observación sobre una de las cláusulas en alemán, parte del documento que trataba de la transferencia de tecnología, redactada originalmente por un equipo europeo. Fue entonces cuando Enrique rió, con esa risa forzada que busca condescendencia. ¿Alemán? Aquí nadie entiende eso, dijo, mirando alrededor. El traductor bajó la cabeza. Un silencio embarazoso cayó sobre la mesa. Y entonces, en un impulso que mezclaba nerviosismo y soberbia, Enrique miró hacia la puerta. Vio a María recogiendo discretamente una bandeja y tuvo la idea que sellaría su destino. ¿Quieren ver algo divertido?, anunció, llamando la atención de todos. Doña María, venga aquí un instante. Ella se quedó helada por un segundo, sin entender. Vamos a hacer una apuesta, dijo él, con la sonrisa torcida de quien cree estar siendo ocurrente. María se acercó despacio, aún con el paño en la mano. Su mirada buscaba entender qué estaba pasando. Enrique sostuvo el contrato y señaló la parte en alemán, letras menudas y técnicas. Si usted traduce esta línea de aquí, le doy 50.000 reales. Ahora, en efectivo, dijo, cruzando los brazos e inclinándose hacia atrás como si ofreciera un espectáculo. Algunos rieron sin gracia, otros desviaron la mirada incómodos. El silencio de los japoneses se volvió casi palpable. María tardó unos segundos en responder. Su rostro no delataba rabia ni vergüenza, solo una serenidad curiosa, la calma de quien ya enfrentó humillaciones peores y aprendió a respirar antes de reaccionar. ¿Puedo leer?, preguntó. Enrique rió. Claro, si es que sabe, ¿no? Ella tomó el papel con manos firmes, se ajustó las gafas y, en ese instante, en la manera en que respiró antes de la primera palabra, toda la sala pareció contener el aire. María pasó el dedo por la línea del contrato, siguiendo las palabras como quien lee una partitura. Por un instante, nadie se movió. Entonces, comenzó a hablar con voz firme, con un acento levemente marcado, pero sin tropiezos. Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle technischen Informationen vertraulich zu behandeln. Y enseguida tradujo pausadamente al portugués. Las partes contratantes se comprometen a tratar toda la información técnica como confidencial. El sonido de su voz quebró el silencio de la sala como un vaso haciéndose añicos. El traductor abrió los ojos de par en par. Enrique, por un segundo, no logró reaccionar. María continuó, ahora mirando directamente el papel, completando la frase entera con una pronunciación casi impecable. Cuando terminó, dobló el contrato y lo devolvió con cuidado, como quien entrega algo sagrado. «Eso es lo que está escrito, señor Enrique. ¿Puedo volver al servicio?», preguntó con gentileza. La simplicidad de la pregunta resonó más fuerte que cualquier discurso ensayado. El señor Takeda inclinó levemente la cabeza y murmuró algo en japonés al colega de al lado. El traductor, sin saber si debía intervenir, solo observó, mudo. Enrique intentó reír, pero la voz le salió trémula. «Ah, entonces memorizó unas palabritas de Google. ¿Es eso?», dijo, intentando recuperar el control. Fue cuando María respiró hondo, miró al grupo japonés y, en un tono sereno, respondió en japonés fluido. «Sumimasen, kono yona shitsurei o okoshite, hontoni moshiwake arimasen». Ofrezco sinceras disculpas por esta falta de respeto. El impacto fue inmediato. Uno de los ejecutivos enderezó la postura, otro asintió discretamente. En ese momento el equilibrio invisible del poder cambió de lado. El traductor, atónito, tradujo las palabras de María para Enrique, que quedó completamente sin reacción. Las expresiones de los japoneses se habían vuelto serias y el aire en la sala parecía más frío.
María bajó los ojos como quien no quiere prolongar el bochorno. Pero ya era tarde. El silencio ahora era otro. El tipo que pesa no por la ausencia de sonido, sino por la presencia de la verdad. Enrique intentó reír de nuevo, pero nadie lo acompañó. El sonido de su propia risa lo avergonzó. Carraspeó, se ajustó la corbata y dijo algo sobre no tomarse tan en serio una broma, pero las palabras sonaron huecas. El señor Takeda lo observaba con una expresión imposible de descifrar, ese tipo de neutralidad que esconde juicio. María retrocedió un paso, manteniendo las manos juntas a la altura del delantal, como quien pide permiso para desaparecer. Pero la reunión no volvió a ser la misma. Uno de los ejecutivos japoneses preguntó con voz calmada si aquella empleada formaba parte del equipo de traducción de la empresa. Enrique se apresuró a negar, intentando disimular la impaciencia. No, ella es solo la limpiadora. Tuvimos un malentendido aquí, nada importante. El traductor tradujo, vacilante. María percibió la incomodidad en los rostros de los visitantes. Las palabras «solo la limpiadora» parecieron resonar, largas y pesadas, como un error irreparable. Fue entonces cuando María hizo algo que nadie esperaba. En lugar de callar, respiró hondo y miró directamente a Takeda. «Con permiso, señor. No debería hablar, pero el respeto es algo que no depende del cargo que ocupamos», lo dijo con voz serena, sin elevar el tono, pero con la firmeza de quien no está pidiendo nada. El traductor vaciló, mirando a Enrique, que hizo un gesto de irritación. Aún así, lo tradujo. El señor Takeda escuchó atentamente y respondió en japonés. «Ito no kachiwa, yakushoku, ni yoranai». El valor de una persona no depende del título que lleva. María sintió, comprendiendo cada palabra. La sala guardó silencio otra vez, pero esta vez era otro tipo de silencio. No el del bochorno, sino el de la toma de conciencia. Enrique se pasó la mano por el cabello sin saber a dónde mirar. Por primera vez en mucho tiempo, parecía pequeño dentro de su propia sala. Enrique, sintiendo que el control se le escapaba entre los dedos, decidió redoblar la apuesta. Ese tipo de decisión que nace del orgullo, no de la razón. «Esto se está volviendo un circo», dijo en voz alta, mirando alrededor. «Vamos a terminar con esta payasada». El traductor, pálido, ni se atrevió a repetirlo, pero Takeda levantó una mano, pidiendo calma, y preguntó en inglés si María podía quedarse en la sala, ya que poseía un entendimiento sorprendente de los idiomas en cuestión. Enrique fingió una sonrisa tensa, pero el rubor en el cuello lo delataba. ¿Ella? Claro, si es el deseo de ustedes. Y se volvió hacia María, susurrando con desdén, «Solo no hable más de lo debido». Ella solo asintió. No había rabia en su mirada, solo una especie de compasión silenciosa, el tipo de serenidad que irrita a quien todavía cree mandar. Mientras los japoneses retomaban la lectura del contrato, María se apartó discretamente hacia un rincón observando. Con cada palabra, la distancia simbólica entre ella y Enrique aumentaba. Pero Enrique no soportaba ser opacado, ni siquiera por una limpiadora. Interrumpió al traductor varias veces, intentando recuperar la atención. En una de esas, soltó un comentario desafortunado sobre cómo hasta quien limpia el suelo ahora está opinando. El silencio que siguió fue asfixiante. Uno de los ejecutivos carraspeó. El traductor, avergonzado, prefirió no traducir la frase, pero María ya sabía que, en ese momento, algo se había roto del todo. Takeda miró a sus colegas e intercambió unas palabras rápidas en japonés. El mayor del grupo, el señor Hattori, habló entonces en tono cortés, pero firme. En Yamamoto creemos que el respeto es el primer idioma de los negocios. La frase fue dicha como quien pone un punto final. Enrique intentó responder, pero la voz le falló. María observaba,
inmóvil, sintiendo el peso de esa inversión de papeles. Por primera vez, quien limpiaba el suelo estaba de pie, y quien mandaba parecía estar cayendo. La tensión en la sala era casi física, como si el aire se hubiese espesado. Nadie movía un músculo. El reloj digital de la pared marcaba las 10:42, y el parpadeo del indicador parecía burlarse de la situación. Enrique, pálido, miraba a los japoneses e intentaba medir el daño. Se sentía acorralado, como si cada mirada fuera una acusación. «Concentrémonos en el contrato, por favor», dijo intentando retomar el discurso. Pero las palabras parecían deslizarse en el aire sin encontrar apoyo. María, aún recostada en la pared, observaba todo en silencio. Dentro de ella había una mezcla de compasión e incredulidad. No era placer lo que sentía, era algo más complejo, casi doloroso. Durante años se había acostumbrado a ser invisible y ahora, por primera vez, estaba siendo vista, pero a costa de la vergüenza ajena. El contraste la incomodaba. Aún así, una voz dentro de ella decía que eso tenía que pasar, que de algún modo aquel momento no era solo sobre ella. Fue entonces cuando el señor Takeda se levantó. Su gesto fue tan calmo que pareció coreografiado. Antes de continuar, dijo, «Creo importante entender si este es el tipo de ambiente que refleja los valores de Castillo Enterprises». El traductor vaciló. Miró a Enrique, pero acabó traduciéndolo. El silencio que vino después fue devastador. Enrique intentó justificarse. Habló de malentendidos culturales, de exageraciones de interpretación, pero la voz le temblaba y cada palabra parecía hundirlo más. Takeda oyó todo, sin interrumpir, y entonces respondió solo. En Japón, lo que ocurre cuando alguien humilla a otro en público ocurre con todos los que están en la sala. Fue una sentencia. Su mirada se posó en María y, por un instante, una leve inclinación reemplazó cualquier disculpa formal. Era respeto puro. María bajó la cabeza emocionada. Las lágrimas amenazaron asomar, pero las contuvo. Sabía que aún no era el final, solo el comienzo de algo más grande de lo que nadie allí preveía. Enrique respiró hondo, intentando recuperar el control de su propia imagen. El sudor comenzaba a manchar el cuello de la camisa. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, e intentó sonreír. «Señores, no perdamos el foco. Lo que ocurrió fue un equívoco tonto que no representa a nuestra empresa. ¿Retomamos el contrato, sí?» Su voz oscilaba entre arrogancia y súplica. El señor Hattori intercambió una mirada con Takeda, que permaneció en silencio. El traductor, sin saber si debía continuar, hojeó los papeles lentamente. María percibió el temblor en las manos de Enrique. Era la primera vez que lo veía así, sin escudo, sin máscara. Buscaba las palabras correctas, pero lo que se escapaba era nerviosismo. Yo puedo incluso pagar el valor que prometí a la señora, solo para zanjar el asunto, ¿de acuerdo?», dijo, mirando a María. Ella lo miró por un instante, sin rabia. Solo respondió, «No hace falta, no hice esto por dinero». Las palabras cayeron como una piedra en un lago en calma. Generaron ondas que nadie pudo ignorar. La frase de María pareció atravesar la mesa. Los japoneses se miraron discretamente. Algunos asintieron, como quien reconoce un gesto de verdadera integridad. Enrique intentó disimular el desasosiego con una risa corta, pero murió en el aire. El señor Takeda cerró la carpeta de documentos frente a él con un movimiento preciso, casi ceremonial. «El respeto es la primera inversión en cualquier alianza», dijo en tono neutro. «Y hoy, lamentablemente, no lo encontramos aquí». Enrique abrió los ojos de par en par. «¿Cómo así? Ustedes están cancelando». Takeda no respondió de inmediato. Solo se levantó, recogió las tarjetas de visita sobre la mesa e hizo una leve reverencia. «Reconsideraremos nuestra posición», dijo, en tono diplomático. Pero todos sabían lo que eso significaba.
Mientras salían de la sala, María observaba en silencio, no con satisfacción, sino con la extraña lucidez de quien entiende el peso de la verdad. Enrique se quedó quieto, inmóvil, mirando el vacío donde debería estar el contrato millonario. Por primera vez el suelo parecía haber desaparecido bajo sus pies. En cuanto la puerta se cerró, el sonido seco del pestillo pareció un veredicto. Enrique permaneció sentado unos segundos, sin pestañear, mirando el reflejo apagado de su propio rostro en el tablero de vidrio de la mesa. El traductor recogió los papeles sin decir nada y salió apresurado, probablemente para evitar ser arrastrado por la tormenta que se avecinaba. María aún estaba allí, parada cerca de la pared, con el paño en las manos. El reloj marcaba las 11:03. El silencio era tan denso que el sonido distante del aire acondicionado parecía un zumbido. Enrique finalmente se levantó y comenzó a caminar en círculos, murmurando cosas inconexas. Idiota, idiota. ¿Cómo pudieron? 50 millones. Su mirada se cruzó con la de María y, por un instante, algo semejante a la vergüenza brilló en sus ojos. Usted tenía que haberse quedado callada. No tenía que meterse, dijo, en un tono débil, más triste que autoritario. María respondió, solo con una mirada calma, pero firme. Ese tipo de mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Ella recogió los vasos y tazas que aún estaban sobre la mesa, como lo haría cualquier otro día. Ningún gesto distinto, ninguna prisa. Pero por dentro, algo había cambiado, como si se hubiese abierto una puerta invisible. Mientras pasaba el paño por la superficie, vio su propio reflejo y se sorprendió al notar que estaba sonriendo. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Por primera vez sentía que su silencio, guardado durante años, había encontrado voz. Lo que más la emocionaba no era el dinero que no ganaría, ni la humillación revertida. Era la sensación de haber sido por fin escuchada, no por un jefe, no por una empresa, sino por la vida. Y de algún modo sabía que ese momento resonaría más allá de aquella sala. Dios sabe lo que hace, pensó, mientras doblaba el paño y caminaba hacia la puerta. Del otro lado, Enrique seguía quieto, perdido, intentando entender cómo alguien a quien nunca consideró importante acababa de enseñarle el significado del respeto. En las horas siguientes, todo el edificio pareció vibrar con rumores. En los pasillos, cuchicheos se mezclaban con miradas curiosas. El escándalo de la reunión se propagaba como fuego en papel seco. Secretarias, gerentes, pasantes, todos querían saber si era cierto que la limpiadora humilló al vicepresidente delante de los japoneses. María fingía no escuchar. Continuaba su trabajo barriendo el suelo del mismo modo, incluso cuando notaba las miradas que la seguían. Algunos la saludaban con un respeto nuevo, casi tímido. Otros desviaban la mirada, incómodos por ver al poder desafiado por alguien con uniforme sencillo. A media tarde, un guardia avisó que el señor Eduardo Castillo, el presidente de la empresa y padre de Enrique, estaba subiendo a ese piso. El clima se congeló. El sonido del ascensor abriéndose parecía un trueno. María bajó la cabeza, continuando la limpieza, como siempre. Pero por dentro, su corazón latía tan fuerte que creyó que todos podrían oírlo. Eduardo Castillo entró en la sala de reuniones con pasos lentos, pero firmes. Un hombre de cabello blanco, postura altiva y mirada severa. Saludó brevemente a los empleados que estaban cerca y ordenó que todos salieran, excepto su hijo y María. El silencio que se instaló tenía el peso de un juicio. Enrique intentaba justificarse, hablando rápido, gesticulando, pero el padre solo lo observaba, sin interrumpir. Cuando el hijo terminó, Eduardo se volvió hacia María. ¿Podría contarme lo que ocurrió con sus palabras?, preguntó en un tono respetuoso. María respiró hondo y contó, sin exageraciones,
sin defenderse. Solo relató los hechos. Cuando terminó, él guardó silencio unos segundos, pensativo. Luego miró a su hijo y dijo, con voz baja pero firme, «Acabas de destruir en una hora lo que tardé 40 años en construir». Enrique bajó la cabeza, sin reacción. María se quedó quieta, sin saber si debía salir o consolar a aquel hombre. En el fondo sentía pena, no por él, sino por la ceguera que el poder causa en quien nunca necesitó ver al otro. Eduardo permaneció de pie unos segundos, inmóvil, antes de hablar nuevamente. «Señora María Elena, en nombre de la empresa le pido disculpas», dijo con un tono de sinceridad raro en personas de su cargo. «Lo que pasó hoy no debió haber pasado, y el responsable será tratado conforme a la gravedad del acto». María intentó responder algo, pero él alzó la mano gentilmente para que esperara. «Usted mostró algo que la mayoría aquí olvidó, dignidad. Y la dignidad es lo que sostiene cualquier negocio que quiera ser honesto». Las palabras resonaron en lo profundo de la sala. Enrique mantuvo la mirada fija en el suelo, la respiración pesada. El padre entonces se volvió hacia él y concluyó: «Vas a tomar un período de alejamiento. Vas a aprender desde abajo lo que significa respeto». El silencio que se siguió fue casi incompasivo. María agradeció en voz baja, recogió sus materiales y salió. Al cruzar el pasillo sentía las miradas curiosas, pero no como antes. Había algo distinto en ellas, una mezcla de respeto e incomodidad, como si la gente percibiera que algo dentro de esa empresa había cambiado. A la mañana siguiente la historia ya estaba fuera de las paredes de Castillo Enterprises. Alguien había comentado lo ocurrido en un grupo de mensajes de empleados, y el relato se esparció en minutos. Blogs corporativos empezaron a hablar sobre el caso de la traductora invisible, y, en menos de 24 horas, portales de noticias titularon con variaciones del mismo tema: «Limpiadora políglota expone humillación en reunión millonaria». María despertó con el teléfono sonando sin parar. Reporteros, radios, programas de TV. Su hijo, Rafael, llegó a casa a media mañana, jadeante, con los ojos muy abiertos. «Mamá, estás en todos lados, estás en el periódico, en internet». Ella no sabía si reír o llorar. «Dios mío, yo solo hice lo que era correcto», murmuró, más para sí que para él. Mientras tanto, en Castillo Enterprises, el sector de comunicación entraba en crisis, intentando contener el daño. Pero ya era demasiado tarde. Todo el país sabía quién era María Elena Santos. María nunca había sido el centro de nada, mucho menos de un titular. Esa semana sintió que el mundo giraba más rápido de lo que podía acompañar. Compañeros del edificio la saludaban con abrazos. Desconocidos enviaban mensajes de apoyo. Incluso viejos conocidos de la infancia aparecieron de la nada para decir que siempre supieron que ella era especial. Pero, en el fondo, se sentía confundida. No había hecho aquello para convertirse en símbolo, ni heroína, solo para no aceptar lo que consideraba injusto. Por la noche, acostada al lado de su madre, escuchaba los reportajes repetir su nombre y sentía el peso de todo eso. «Están hablando de mí como si fuera otra persona, mamá», susurró. La madre, con voz débil, respondió: «Es que ahora están viendo quién siempre fuiste». María sonrió, pero lloró en silencio poco después, no de tristeza, de alivio. Era como si el mundo por fin hubiese mirado a alguien que siempre estuvo allí, invisible, limpiando el suelo de historias ajenas. Al cuarto día tras el incidente, la Yamamoto Corporation publicó una nota oficial. «Agradecemos a la señora María Elena Santos por demostrar en circunstancias adversas el verdadero espíritu de respeto y ética que valoramos. Esperamos poder contar con su colaboración en futuros proyectos internacionales». El comunicado se volvió viral.
Era la primera vez que el nombre de una limpiadora aparecía junto al de una multinacional japonesa. Ese mismo día, llamaron a María para una conversación en la propia Yamamoto. El intérprete que había estado en la reunión original la recibió con una sonrisa genuina y dijo: «Quieren que usted coordine el nuevo programa de formación intercultural». María pensó que era una broma. «¿Yo? ¿Coordinar?». El hombre asintió. «Sí, creen que nadie mejor que usted para enseñar qué es el respeto». Ella se quedó quieta, mirando al suelo, intentando contener el llanto. Por primera vez, el futuro parecía algo que cabía en sus manos. No como un sueño distante, sino como una puerta que por fin se abría de verdad. La nueva fase comenzó con una mezcla de euforia e inseguridad. María fue invitada oficialmente por la Yamamoto Corporation a participar en un proceso de capacitación en 1900. Colaboración con una escuela de idiomas y relaciones interculturales. El primer día de clases llegó temprano, como hacía en el trabajo, vestida con la misma ropa sencilla de siempre, pantalón oscuro, camisa blanca, el cabello recogido. Cuando entró en la sala y vio el proyector encendido, los libros sobre las mesas y jóvenes de varias edades acomodándose, sintió el corazón acelerarse. ¿Será realmente para mí?, pensó. Una de las instructoras se acercó, sonriente. «Usted es María Elena, ¿verdad? Es un honor tenerla aquí». Aquella frase la desarmó. Se sentó despacio, observando a los compañeros, y por primera vez en décadas se permitió estar allí no como quien limpia un espacio, sino como quien lo ocupa de verdad. La sensación era nueva y asombrosamente buena. En las semanas siguientes, María se sumergió en los estudios con la misma disciplina con que siempre limpió los pasillos de Castillo. Se despertaba a las 5, estudiaba hasta las 7 y solo entonces empezaba su jornada. Por la noche, leía textos en inglés y japonés, anotándolo todo en un cuaderno gastado, de letra pequeña y prolija. Cada palabra nueva era como una ventana que se abría. A veces, su hijo pasaba por la sala y la observaba en silencio, orgulloso. «Mamá, parece que usted nació para esto», decía. Ella respondía sonriendo. «Creo que solo tardé en entenderlo». Y era verdad. Por primera vez, María no solo reaccionaba a la vida, estaba construyendo un camino. Las cicatrices antiguas, las pérdidas, la viudez, los años de anonimato, aún dolían, pero ahora parecían parte de una historia que finalmente tenía sentido. Había encontrado algo que el tiempo no podía borrar: propósito. Con el tiempo, María se convirtió en una presencia constante en las reuniones de intercambio entre las empresas socias de Yamamoto. Seguía usando ropa sencilla, pero ahora era recibida con saludos y reverencias. Hablaba poco, siempre con respeto, y escuchaba mucho, un hábito que, paradójicamente, la hacía aún más admirada. Un día, la invitaron a dar una charla sobre ética y diversidad corporativa. La noticia la dejó sin suelo. Pasó noches ensayando, escribiendo y reescribiendo sus intervenciones en un cuaderno espiral. Cuando subió al escenario, le temblaban las manos. Pero en cuanto empezó a hablar, la voz salió firme. Contó sobre su vida, el trabajo invisible, el episodio de la reunión. No con rabia, sino con serenidad. Aprendí que el respeto empieza cuando vemos al otro como ser humano, no como función, dijo. El auditorio guardó silencio absoluto. Algunos lloraron. Al final, la aplaudieron de pie. Y allí, bajo la luz cálida del auditorio, María se dio cuenta de que se había convertido en algo que jamás imaginó ser: un ejemplo. Mientras tanto, en Castillo Enterprises, las cosas también cambiaron, aunque no de la manera que Enrique esperaba. Tras el escándalo, la empresa implementó un programa interno de conducta y diversidad. Ironía o justicia, fue el propio Enrique quien quedó responsable de coordinarlo, como parte del período de rehabilitación impuesto por su padre.
pasó meses en silencio, evitando los reflectores. Según algunos empleados, el muchacho parecía diferente, más reservado, a veces incluso humilde. Cierto día pidió visitar Yamamoto con el pretexto de retomar contactos diplomáticos. Allí se reencontró con María por primera vez desde aquel día. Ella estaba al frente de una presentación, traduciendo entre japonés y portugués con naturalidad. Cuando terminó, Enrique se acercó y solo dijo: «Nunca te pedí perdón como es debido». Ella sonrió, simple como siempre. «Ahora lo hiciste». Él asintió con una mirada sincera. Y en ese breve instante, quizá por primera vez, fueron solo dos personas, sin cargos, sin muros, sin vergüenza. Después de ese reencuentro, María sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era perdón en el sentido piadoso de la palabra, sino una aceptación madura, el entendimiento de que no toda herida necesita remiendo. Algunas solo necesitan cicatrizar en silencio. En los meses siguientes se convirtió en una especie de mentora informal dentro de Yamamoto. Jóvenes pasantes la buscaban para pedir consejos sobre comportamiento en reuniones, o incluso sobre cómo reaccionar ante situaciones de injusticia. «Habla con calma, pero no te calles», repetía. Lo más curioso era que, cuanto más enseñaba, más aprendía sobre sí misma. Un día, al llegar a casa, encontró una carta en papel membretado. El Ministerio de Trabajo la invitaba a participar en una comisión de diversidad lingüística. Rió sola, recordando el paño de piso que solía sostener todos los días. Guardó la invitación en un marco, no por vanidad, sino para recordar que cada escalón empieza en el suelo que se limpia. Los titulares habían disminuido, pero la historia de María seguía viva en las personas. Profesores de idiomas usaban su caso como ejemplo de autodidactismo y resiliencia. En comunidades en línea aparecían relatos de limpiadoras, cocineras y porteros que empezaron a estudiar por la noche inspirados por ella. María leía algunos de esos testimonios en silencio, emocionada. «Si esa mujer lo logró, quizá yo también», decía uno. Era extraño ser símbolo, ella que siempre huyó de los reflectores. Pero poco a poco entendió que ser recordada no tenía que ver con la fama, sino con dar esperanza. A veces, mientras lavaba los platos en casa, pensaba: «¿Quién diría? Un día quise ser invisible, y hoy lo que me piden es que sea ejemplo». Y entonces reía sola, sin amargura, porque en el fondo seguía siendo la misma mujer, solo que ahora el mundo entero sabía lo que ella siempre supo, que el valor de alguien no se mide por el cargo, sino por el coraje de no doblegarse ante la falta de respeto. Con el tiempo, la vida volvió a un ritmo más tranquilo, pero nunca igual. María continuó trabajando con Yamamoto, viajando ocasionalmente para eventos y proyectos de integración cultural. En cada lugar por el que pasaba, una escuela pública en Campinas, un congreso en Brasilia, una conferencia en línea con traductores de Alemania, había alguien que reconocía su historia. «Usted es María Elena de Castillo, ¿verdad?». Ella sonreía, un poco cohibida, y respondía: «Sí, pero ahora soy solo María». A veces todavía soñaba con aquel día en el 30º piso. Veía el rostro de Enrique, la mirada de Takeda, el silencio pesado. Pero ahora el sueño terminaba diferente. Se veía saliendo de la sala, no con miedo, sino con dignidad, y siempre despertaba con la misma sensación, que en ese momento el mundo entero se había detenido para oír a una mujer común decir algo extraordinario: la verdad. Un sábado por la mañana, meses después de todo, María fue a visitar la tumba de su marido. Llevó flores y se quedó sentada un rato, observando el cielo nublado. «Tú siempre decías que yo podía más, ¿te acuerdas?», habló en voz baja, como quien continúa una conversación antigua. «Creo que finalmente la vida te escuchó». Sonrió y una brisa leve pasó, levantándole el cabello del rostro. Se quedó pensando en todo lo que había vivido,
en los días de autobús lleno, en las noches en vela estudiando gramática extranjera, en las humillaciones tragadas en silencio. Todo aquello parecía ahora parte de un mismo camino, tortuoso, pero necesario. Cuando se levantó, miró hacia el horizonte y sintió algo simple y poderoso: paz. No la paz de quien ganó una batalla, sino la de quien comprendió que la mayor victoria es no perder la propia esencia, incluso cuando el mundo intenta borrarla. Algunos meses después, María recibió una invitación inesperada. Castillo Enterprises, la misma empresa donde todo comenzó, quería que participara en un panel sobre ética corporativa. Cuando leyó el correo, se quedó quieta, mirando la pantalla durante largos segundos. ¿Será que debo ir?, preguntó a su hijo. Rafael se encogió de hombros. Usted siempre fue ética, mamá. Ellos son los que están aprendiendo ahora. Y fue. Llegó con cinto centro, un vestido sencillo y la misma mirada serena de siempre. El evento tenía lugar en el mismo piso donde un año antes había sido humillada. El suelo brillaba igual, el olor a café era el mismo, pero algo allí había cambiado. La gente se puso de pie cuando ella entró. Enrique también estaba presente, sentado discretamente en las últimas filas. Durante el debate, María habló poco, pero cada palabra parecía pesar el doble. El respeto no es un departamento, es una elección diaria, dijo. Cuando terminó, el público aplaudió. Enrique bajó la cabeza, emocionado, y en ese gesto había una reparación silenciosa. Tras el evento, Eduardo Castillo se acercó a ella en el pasillo. Debía haber reconocido su inteligencia antes de que todo esto ocurriera, dijo, con una expresión sincera. Usted cambió el rumbo de mi empresa y de mi familia. María sonrió y respondió: no fui yo, señor Eduardo, fue la vida. Siempre se las arregla para enseñar, de la manera más difícil. Él asintió, emocionado, y le estrechó la mano con respeto genuino. Cuando María salió del edificio, miró una última vez hacia lo alto, el mismo 30º piso donde todo comenzó, y sintió el corazón liviano. No había rencor, ni vanidad, ni sombra del miedo antiguo, solo gratitud. Gratitud por haber resistido, por haberse mantenido en pie y por haber visto con sus propios ojos lo imposible volverse justo. En ese instante se dio cuenta de que la superación no estaba en haber vencido a alguien, sino en haber vencido el silencio que la mantenía pequeña. En los meses que siguieron, María pasó a tener una rutina más serena, dividida entre el trabajo, las charlas ocasionales y el cuidado de su madre, que ahora parecía más tranquila al verla florecer. A veces, mientras preparaba el desayuno, encendía la TV y escuchaba a alguien mencionar su nombre en algún programa motivacional. Usted se convirtió en ejemplo, mamá, decía Rafael riendo. Ella respondía: ejemplo es quien continúa incluso cuando nadie lo ve. Esa frase se difundió tanto que terminó siendo citada en escuelas e incluso en capacitaciones corporativas. A María le parecía gracioso. Nunca quiso enseñar a nadie, pero ahora su historia se usaba para enseñar lo que muchos manuales de ética intentaron sin éxito. A veces pensaba en todo lo que podría haber sido distinto si hubiera reaccionado con rabia aquel día. La calma fue mi escudo, se decía. Y quizá fuera verdad, no la calma de quien acepta lo injusto, sino la de quien sabe que no. Necesita gritar para ser escuchado. Cierta noche, mientras volvía de una charla, el conductor de una aplicación la reconoció por el espejo. «Usted es aquella mujer, ¿verdad? ¿La que habló con los japoneses?» Ella sonrió, sin confirmar ni negar. El hombre continuó: «Vi aquella entrevista. Usted me hizo replantear muchas cosas. A veces creemos que somos demasiado pequeños para hacer la diferencia». María miró por la ventana, viendo pasar rápido las luces de la ciudad. «Nunca somos pequeños cuando hacemos lo correcto», respondió. El conductor asintió en silencio.
Al bajar del coche, María percibió que aquella conversación sencilla resumía todo lo que había vivido. No se trataba de fama ni de contratos, sino del poder de un gesto hecho con integridad. Y mientras subía los escalones de su casa, sintió un orgullo manso, ese que no se exhibe, pero habita en el pecho de quien sabe que, un día, enfrentó lo imposible y salió de ello más grande de lo que entró. Un año después, Yamamoto lanzó oficialmente el programa Elena, una iniciativa orientada a la inclusión y valorización de empleados de base en empresas multinacionales. El nombre fue elección directa del señor Takeda, que se encargó de comunicarlo personalmente. Queremos que el mundo corporativo recuerde lo que usted nos enseñó, que el talento no tiene uniforme. Escribió en el correo, acompañado de una foto de la primera promoción de empleados brasileños siendo capacitados. María lloró al leer aquello. No era solo por ella, era por todos los que pasaron la vida siendo subestimados. «Mire hasta dónde llegó su historia», dijo Rafael, mostrando el celular con la noticia volviéndose viral en las redes. Ella rió, secándose los ojos. «Ni yo sé bien dónde empezó», respondió. Pero en el fondo lo sabía. Había empezado en un paño de piso y en una curiosidad terca que se negaba a morir. Con el tiempo, María comenzó a dar mentorías voluntarias a mujeres que querían aprender idiomas, pero no tenían recursos. La sala pequeña de su casa se convirtió en un punto de encuentro improvisado. Cuadernos abiertos, café recién hecho, risas tímidas. Algunas alumnas eran trabajadoras del hogar, otras dependientas, una era conductora de aplicación. Todas llegaban inseguras y salían creyendo un poco más en sí mismas. «Si usted lo logró, ¿por qué nosotras no?», decían. María respondía con humor: «Porque yo no tuve quien me enseñara, ahora ustedes sí». A veces miraba a aquel grupo y veía versiones más jóvenes de sí misma, con el mismo brillo inquieto en los ojos. En esos momentos sentía algo que nunca había sentido ni en los mayores aplausos. Un sentido de pertenencia simple, casi sagrado, como si por fin hubiera encontrado el verdadero propósito detrás de todo. No el de ser admirada, sino el de multiplicar lo que aprendió con dolor, paciencia y fe. Una mañana, María recibió una carta escrita a mano, algo raro en estos tiempos. El sobre venía de Japón. Era de Takeda. Las palabras eran cortas, pero llenas de significado. «Nunca olvidaré el día en que una mujer brasileña me enseñó más sobre honor que todos los manuales de etiqueta corporativa». Al final, añadía: «Espero que algún día acepte venir a Japón como invitada de honor de nuestro grupo». María sostuvo la carta durante largos minutos sin poder contener las lágrimas. Aquello no era solo un reconocimiento profesional, era la validación de toda una vida de esfuerzo silencioso. «Mire, mamá, del otro lado del mundo se acuerdan de usted», dijo Rafael, emocionado. María sonrió, recordando cuántas veces el hijo la vio estudiando a la luz tenue de la cocina. «Valió la pena cada madrugada», respondió. Guardó la carta en una cajita de metal junto con los cuadernos antiguos, como quien guarda no recuerdos, sino pruebas de que lo imposible a veces solo necesita coraje y constancia. El viaje a Japón ocurrió meses después, costeado íntegramente por Yamamoto. María embarcó con una pequeña maleta y el corazón latiendo rápido, como el de una niña a punto de ver el mar por primera vez. Al llegar, fue recibida con flores y reverencias. Un traductor la acompañaba, pero ella lo dispensó amablemente. «Puedo intentarlo sola», dijo, y saludó a los anfitriones en japonés impecable. El auditorio estaba lleno y entre los presentes había ejecutivos, estudiantes e incluso traductores profesionales. Cuando subió al escenario, comenzó contando el día que cambió su vida. «Yo no sabía que estaba siendo puesta a prueba», dijo sonriendo. «Pero creo que
Aquel día, la prueba no era conmigo, era con todos los que estaban en esa sala. El público la aplaudió de pie, y en ese instante, María sintió que la travesía estaba completa. Todo lo que fue dolor, vergüenza y lucha se había transformado en un camino de luz, del tipo que ya no se apaga. Cuando regresó a Brasil, María trajo en la maleta más recuerdos de los que caben. Trajo cartas, fotografías, pequeños obsequios, pero por encima de todo, trajo un sentimiento nuevo, el de pertenencia al mundo. Por primera vez ya no se veía como la limpiadora que sabía idiomas, sino como una mujer que había vencido el miedo de ser quien era. En el aeropuerto, mientras esperaba el equipaje, un señor se acercó tímidamente. «Usted es María Elena, ¿verdad? Vi su charla en línea. Soy portero y empecé a estudiar inglés por usted». María rió, emocionada. «Entonces ya somos colegas de profesión. Los dos abrimos puertas», respondió. El hombre sonrió ampliamente y se fue visiblemente conmovido. En ese momento, entendió algo de lo que nunca se había dado cuenta. Lo que vivió no se trataba solo de superación individual, sino de abrir camino para que otros creyeran que también pueden cambiar su propio destino, sin importar de dónde vengan. De vuelta a la rutina, María pasó a valorar aún más las pequeñas cosas. El café preparado con calma, la charla con los vecinos, el silencio de la madrugada cuando el mundo todavía duerme. A veces se acordaba de la antigua sala de reuniones e imaginaba cómo sería volver allí, no como empleada, sino como invitada, solo para agradecer. No por gratitud a la humillación, sino por lo que ésta había revelado, que la dignidad no se pierde, incluso cuando intentan arrancarla. Un día, mientras regaba las plantas del balcón, pensó: «La vida me probó delante de todos, pero me recompensó en silencio». Esa frase la acompañó desde entonces, y, sin darse cuenta, María empezó a escribir un pequeño diario, registrando memorias, pensamientos y fragmentos de los idiomas que aprendía. «Para que cuando yo me vaya, Rafael no olvide de dónde venimos», decía. Era su manera de transformar recuerdos en herencia, no de bienes, sino de valores. Cierta tarde, María estaba sentada en el patio, escribiendo en el diario, cuando Rafael apareció con una expresión seria, sosteniendo un sobre. «Mamá, ¿recuerdas el programa Historias que Inspiran? Quieren grabar con usted». Ella rió, algo cohibida. «¿Grabar conmigo? ¿Para qué? ¿No hay ya demasiada gente contando mi historia?» Rafael sonrió. «Pero nadie la cuenta como usted». En el fondo, sabía que no resistía por humildad, sino por miedo a revivirlo todo. Aún así, aceptó. El día de la grabación, el equipo llegó temprano, montando cámaras y luces. María, sentada en la sala sencilla de su casa, respondió a las preguntas con la misma calma de siempre. Cuando le preguntaron qué aprendió de todo aquello, pensó unos segundos antes de responder: «Aprendí que lo que un día te humilla puede ser lo que te libere al siguiente. Depende de lo que hagas con eso». El camarógrafo, sin que se notara, se secó discretamente una lágrima detrás de la cámara. Cuando el equipo se fue, María se quedó sola en casa, mirando el reflejo de la tarde dorada en las paredes. Tomó el diario y escribió una línea más. «La vida no me pidió permiso para darme la vuelta, pero cuando me di cuenta, ya era otra persona». Cerró el cuaderno y miró alrededor. Las fotos del marido, los libros, los billetes antiguos de alumnas y compañeros. Todo parecía tener un brillo especial, como si cada objeto cargara una parte del trayecto. Afuera, el sonido de la calle mezclaba voces, bocinas y pájaros, y se dio cuenta de que ese ruido también era vida. Sonrió sola, sintiendo el corazón liviano. Ya no había rabia, ni miedo, ni la sensación de que necesitaba demostrar algo. El mundo se había vuelto más grande, pero también más simple, porque al final entendió que lo que realmente queda no son los contratos,
ni los aplausos. Es la forma en que elegimos seguir siendo íntegros después de haber sido quebrados. Los años comenzaron a pasar más despacio, como si el tiempo también quisiera respetar el ritmo de María. Su madre falleció en una mañana tranquila de domingo, mientras ella leía una noticia sobre nuevos programas de inclusión inspirados en el caso de la traductora. Fue una despedida serena, llena de gratitud. Después de eso, María redujo el ritmo de viajes y charlas, dedicándose más a la casa y a los alumnos del pequeño grupo que todavía mantenía. El patio se convirtió en una mezcla de escuela y refugio, macetas de albahaca, libros apilados, voces mezcladas en distintos idiomas. A veces, los vecinos aparecían solo para escuchar historias, no las de la empresa, sino las de la vida. «Usted podría escribir un libro», decían. Ella respondía sonriendo. «¿Para qué? Ya viví lo suficiente para saber que las mejores historias las cargamos en la memoria». Y seguía allí, enseñando con gestos simples lo que ningún manual corporativo logró jamás traducir: empatía. En una de esas tardes, una joven alumna, tímida y soñadora, preguntó: «Profesora, ¿nunca tuvo ganas de volver a Castillo? ¿Solo para mostrar que venció?» María pensó un momento y respondió: «No, hija, porque vencer no es volver, es seguir». La chica guardó silencio, absorbiendo esas palabras. María continuó: «No necesité probarles nada a ellos. Necesité probarme a mí misma que podía seguir siendo quien soy, incluso cuando intentaron hacerme dudar de eso». La joven sonrió y anotó la frase en su cuaderno. María observó el gesto y sintió un calor en el pecho, un orgullo manso, de quien ve germinar una semilla en otro corazón. En ese instante, comprendió que su superación se había convertido en una herencia invisible que se esparcía cada vez que alguien creía en sí mismo. Y pensó, mirando el atardecer: «Creo que eso era lo que la vida quería enseñarme». Cierta noche, mientras el barrio dormía, María se quedó en la veranda, observando las luces de la ciudad apagándose poco a poco. Tenía una taza de té en las manos y una manta sobre los hombros. El viento traía el olor distante de lluvia. Era uno de esos momentos silenciosos en que el pasado parece sentarse a tu lado. Pensó en su padre, que siempre decía: «Hija, estudia, porque el mundo no te limpia el suelo a ti». Pensó en su marido, en las pérdidas, en las madrugadas de soledad y en las palabras que un día casi se tragó por miedo. Todo parecía tan distante y al mismo tiempo presente en cada parte de ella. «La vida es terca pero justa», murmuró. Se dio cuenta entonces de que ya no sentía el peso de lo vivido, solo gratitud. Gratitud por no haber desistido, por no haber dejado que la rabia envenenara el corazón, por haber transformado el dolor en camino, y sonrió una sonrisa calma de quien ha hecho las paces con su propio destino. Esa misma noche, antes de dormir, María abrió el diario por última vez. Las páginas estaban llenas, anotaciones, frases sueltas, fechas, recuerdos de viajes y pequeños agradecimientos. En la última hoja escribió despacio: «Si un día alguien lee esto, espero que entienda que yo no vencí a nadie, solo aprendí a no borrarme». Cerró el cuaderno y lo colocó sobre la mesa, junto a la carta de Takeda y el marco con la invitación de Yamamoto. Se acostó y se quedó mirando el techo, escuchando el sonido suave de la lluvia cayendo. Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de ella, todo estaba en paz. La superación, se dio cuenta, no había ocurrido aquel día de la reunión. Había ocurrido en cada elección de no desistir, de no encogerse, de seguir con dignidad incluso cuando el mundo dudaba. Y antes de dormirse, susurró en la oscuridad: «Gracias, vida, por haberme hecho continuar». Algunos años después, cuando María ya se había apartado de todas las actividades formales, la comunidad en la que vivía decidió rendirle un homenaje. Era una mañana de sábado.
y el pequeño centro cultural del barrio, que antes servía solo para eventos escolares. Ahora exhibía una nueva placa en la entrada: Centro Lingüístico María Elena Santos. Rafael fue quien dio el discurso de inauguración. Mi madre me enseñó dos cosas: que el respeto es el idioma universal y que lo imposible solo dura hasta que alguien lo intenta. Los aplausos resonaron por la calle. En la pared colgaron una fotografía sencilla: María sonriendo, sosteniendo un diccionario y un paño de piso. La imagen parecía resumir su vida entera: trabajo y sabiduría, uno al lado del otro. El evento atrajo gente de varios lugares: antiguos colegas, alumnas, vecinos. Todos querían contar cómo, de alguna manera, ella había cambiado sus vidas. Y aunque ausente ese día, parecía estar allí, presente en el aire, en las palabras, en los recuerdos compartidos. Rafael, después de la ceremonia, se quedó solo un instante frente a la foto. Tocó suavemente el marco y pensó en cuántas veces vio a su madre estudiando en silencio, creyendo en algo que nadie veía. Ella siempre supo quién era, incluso cuando el mundo no lo sabía, murmuró. Afuera, el sol del atardecer pintaba el cielo de naranja y las voces del evento se mezclaban con las risas de los niños jugando. Un grupo de jóvenes ensayaba frases en japonés en el patio, riéndose de las pronunciaciones erradas, y Rafael sonrió. Aquello, más que cualquier monumento, era el verdadero homenaje, el aprendizaje continuando, la esperanza transmitiéndose. Cuando se alejó, una brisa leve recorrió el pasillo, haciendo que la fotografía se meciera suavemente. Y por un instante, breve pero real, parecía que María sonreía de vuelta, silenciosa, orgullosa, como quien dice: sigo aquí, en cada palabra que ustedes aprendieron a creer. En los años siguientes, el nombre de María Elena Santos pasó a mencionarse en charlas, libros y artículos sobre ética corporativa e inclusión social. Pero, más que una historia de superación, se convirtió en un recordatorio vivo de que la grandeza no viene del escenario, sino de la postura. En empresas, escuelas e incluso iglesias, las personas repetían sus palabras sin saber exactamente dónde las oyeron primero. El respeto es el idioma que todos entienden. La frase cobró vida propia, impresa en murales, citada en capacitaciones, compartida en redes sociales. Para muchos era solo una bella lección, para otros una inspiración concreta para cambiar. Y aunque el tiempo borrara rostros y detalles, el gesto de María, simple, silencioso, valiente, permaneció como una chispa constante, porque no había nada extraordinario en saber 6 idiomas. Lo extraordinario estaba en usarlos para recordarle al mundo que se hable con humanidad. Años después, mucho tiempo después de su partida, una joven pasante que nunca la conoció cruzó el vestíbulo de Yamamoto y se detuvo frente a un pequeño cuadro en la pared. En él había una foto antigua y una frase en japonés y portugués: la dignidad es el idioma más difícil, pero el más hermoso de aprender. La joven la leyó en voz baja y sonrió, sin saber por qué. Siguió el día más ligera, tratando a todos con un cuidado nuevo, casi imperceptible. Y así continuó el legado de María. No en monumentos, sino en gestos, miradas y elecciones diarias. Porque al final, su historia no trataba de una victoria en una sala de reuniones, ni de una empresa o un contrato. Trataba de una mujer que se negó a ser invisible y que, al hacerlo, enseñó a todo el mundo a ver.